Pues buenas, hoy voy a estar hablando con la señora Francisca Pérez sobre el huracán George. Francisca, ¿cuándo sucedió el huracán George? Eso sucedió en septiembre 21 del año 98. ¿Y qué categoría fue ese huracán? Ese huracán fue categoría 3. ¿Y qué sucedió en Puerto Rico? Bueno, ¿Cómo fue el huracán aquí en Puerto Rico? pues eso fue una catástrofe aquí en Puerto Rico, porque un huracán de categoría 3 venía con mucha fuerza y hubo pues muchas pérdidas pues, pérdida de ganado, pérdida de vegetales, de la fruta, se perdió todo, las cosechas que habían. Aquí en mi terreno teníamos aguacate, pana, china, todo eso el huracán lo tumbó, todo. ¿Y qué pasó luego de que el huracán George vino? ¿Cómo fue la agua, la luz, sus experiencias? Pues, nosotros tuvimos una semana sin agua, sin luz, y eso fue una cosa pues, bien desesperante, porque verse uno en esas condiciones, que lo más falta que hace es el agua, y no teníamos agua potable, no teníamos luz, y pues, y en muchos sitios, porque acá fue en Puerto Rico, eso fue casi todo, él cubrió Puerto Rico. Y en cuestiones de lo natural, cuando él vino, ¿qué hizo? Los árboles. Bueno, eso era pérdidas de hogares. Destrucción total, los árboles, eso eran todos en la carretera, tenían que estar los de energía eléctrica cortando todos los árboles porque no había tránsito, no había nada. Y cuéntame sobre su experiencia en el huracán, ¿dónde se está? Pues yo pasé el huracán aquí en mi casa, porque mi casa es de cemento y es cemento armado, es fuerte. Yo lo pasé aquí en mi casa. Pues todo cerrado, pero mirando por una ventanita, que ese viento que fue tiaba, que a mí me dio un miedo tan grande, porque ese ojo del huracán, para mí eso era como un monstruo, porque a mí me dio un miedo cada vez que yo oía eso soplar. Ay, a mí me daba mucho temor. Yo me ponía 2 almohadas en los oídos, sí, porque me daba miedo. Uf. Ok, y en cuestiones de las clases, no hubo clases de las escuelas. La suspensión sí, suspendieron las clases y todo, porque no había, y entonces pero gracias a Dios que está el programa de FEMA, ¿verdad? Que vinieron las ayudas. Eso, y entonces muchas personas fotografiaron las pérdidas, entonces pues, le ayudaron. Hubo casas que se quedaron un tiempo con un techo de una de estos que le ponían como unas carpas, unos toldos le ponían a las casas, porque las casas se quedaban destechadas. No. Otras fueron destruidas. Y me imagino que hubieran un montón de inundaciones. Inundaciones, sí. ¿Y cómo actuó el gobierno para ayudar a los ciudadanos? Y también pasó que aquí en esta área de Aguadilla, cuando el radio estaba dando las noticias por radio, porque era el único medio de comunicación que teníamos, era el radio, pues los de la zona metropolitana descontinuaron el aviso del huracán. Entonces, cuando el huracán dio el viraje, que hubo la virazón, pues cogió a Aguadilla. Entonces acá los que se encargaron de dar esas noticias fueron las emisoras de aquí, de Aguadilla. Entonces la televisión porque allá se olvidó del huracán porque allá había pasado. Porque allá había pasado, pero hubo el virazón. Okay.
¿Y ahí cómo actuó el gobierno Bueno, para el ayudar gobierno, a los el ciudadanos? gobierno en aquel entonces, ¿Qué ayudas ofrecieron bueno, ofrecieron ayudas por FEMA. por FEMA? ¿Y Por qué tipo FEMA. de ayudas? ¿Ustedes recibieron? No, yo no recibí ninguna ayuda porque como yo, mi casa, pues no le pasó nada, solamente fueron Árboles, los la árboles cosecha. y las chinas y esas cosas, pero nosotros no tomamos ninguna foto ni nada de eso, pues, pero muchas personas, pues, se beneficiaron, le dieron la ayuda porque lo perdían todo, las inundaciones le dañaron todo lo que tenían, pues, esas personas, pues, fueron beneficiadas. Ok, Y Y el para- gobierno se movió, sí, se movió. Ok. Yo no me recuerdo si para aquel entonces el que estaba de gobernador, yo no sé si era Hernández Colón, yo no me recuerdo. Eso fue para el 98. En el 98, yo no me recuerdo cuál era el gobernador. Y para culminar con el video y con la entrevista, ¿cómo fue su experiencia? ¿Tenía familia? ¿Cómo lo pasó? Pues yo tenía a mi mamá viviendo en Calle y yo era desesperada porque yo decía, ay Dios mío, la casita de mi mamá era de madera. Y yo creía que la casita de mi mamá pues, había sido destruida. Pero le doy muchas gracias a Dios porque mi mamá era una persona muy creyente, tenía mucha fe y ella le entregó su casita a Papá Dios y él se la cuidó. Y no le pasó nada a su casita. Cuando yo llegué donde ella tenía su casita. Yo pues me sentía triste porque como no podía llamarla, no teníamos comunicación, lo único era ir yo personalmente. Y el radio, que era de la única manera que ustedes sabían lo Sí. que estaba sucediendo afuera. como Sí, dicen. pues por las noticias de radio y eso. Pero gracias a Dios, pues. ¿Y cómo actuó cuando se olvidaron del área de Aguadilla? ¿Cómo actuaron Pues, respecto a eso? nada, porque como estaban dando las noticias acá, porque cuando dio el viraje, que eso fue un viento tan fuerte, pues ellos empezaron a comunicarlo enseguida, ¿sabes? Pero fue una cosa que yo me recuerdo de esa experiencia, yo me recuerdo de eso. Tuvo que haber sido fuerte, Sí, triste, sí. desesperante, porque no había Desesperante. nada, ninguna manera de comunicación. Nada. Y uno miraba y se veía esa desolación, esa tristeza, los árboles en el piso. Y alrededor de la alre- urbanización hubo pérdidas, casas, algo que... Aquí, en este sitio, porque como esto es una urbanización aquí, todas son las casas son todas pues, y las que hicieron sus casas, pues estaban bien. Pero alguna casa destechada sí, de las que eran de zinc. Ok. Sí. En cuanto Pero a de eso, no hubo- pérdida humana no hubo ninguna. No. Bueno, pues gracias. Que es lo importante. Sí, pues gracias por la entrevista y fue un placer.